Más de 30 millones de hispanos podrán votar este año en Estados Unidos. Este electorado es el que más ha crecido desde 2020. Puede ser el que incline la balanza, de hecho, entre un partido y otro. Su papel será muy importante en los 7 estados bisagra que decidirán las elecciones. Vamos a hablar de esto con un experto en el tema, Rodrigo Domínguez Villegas, director de Latino Data Hub en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenos días, Oscar. Muchas gracias por la invitación. De hecho, hoy se publica en el periódico Excelsior una nota de mi autoría sobre el tema del voto latino. Se ha expandido el número de latinos con derecho a votar en las elecciones de Estados Unidos, 153% desde el año 2000. Ha crecido de manera impresionante. Ya es la primera minoría votante en los Estados Unidos. De hecho, ya es la primera minoría en el país al haber superado al grupo social afroamericano. Y bueno, este electorado fue muy relevante hace 4 años, ayudando a los demócratas y al hoy presidente Joe Biden a ganar elecciones en varias entidades, en Arizona, en Georgia, en Pensilvania, y puede considerarse por eso que sin ese voto latino probablemente no habría llegado Biden a la presidencia de Estados Unidos. Hay una cosa interesante, que antes este sector de la población era sólidamente demócrata y ahora se ha diversificado mucho y un porcentaje pues cada vez más grande del electorado latino ha cambiado de preferencias políticas, en esta ocasión manifestando su apoyo al expresidente Donald Trump, quien compite nuevamente por la presidencia de Estados Unidos. No sé si tenemos ya de regreso a Rodrigo Domínguez Villegas. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Muy buenos días, Oscar. Muchas gracias. Bueno, pues yo sigo teniendo problemas para escucharlo y bueno, pues no podemos hacer la entrevista en esas condiciones, así que algo tenemos que hacer. Le pido ayuda a la producción para que podamos mejorar el enlace. A veces son circunstancias diversas, técnicas, desde luego, las que nos impiden pues hacerlo con la calidad que vamos a volverle a abarcar, me dice Andrea, nuestra productora. Pero bueno, es un tema importante y me parece que tenemos que tener un enlace adecuado. Podría ser este electorado el que finalmente decida. ¿Por qué? Porque en los estados bisagra, hay que recordar rápidamente que la elección presidencial de Estados Unidos no se decide por el voto universal, el voto popular, como le llaman acá en inglés, sino por el voto electoral. Cada estado tiene un peso en el colegio electoral, tiene un número determinado. Por ejemplo, el estado de Pensilvania, que se considera que puede ser la clave, tiene 19 votos electorales y así cada estado tiene asignado un número de votos electorales. Entonces, en realidad no se realiza una sola elección, se realizan 51 elecciones en los 50 estados y el Distrito de Columbia, donde se sienta la capital. Creo que la tercera es la vencida. Rodrigo Domínguez Villegas, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Oscar. Ojalá ahora sí funcione bien el audio. Bueno, una disculpa por eso. Coméntanos, por favor, desde tu punto de vista, desde el análisis que han realizado en la UCLA, ¿cuál será la importancia del voto latino este año en las elecciones en los Estados Unidos? Bueno, pues estimamos que los votantes latinos pueden ser determinantes en la balanza para ver quién gana, si gana a Kamala Harris o Donald Trump. Hay 36 millones de posibles votantes latinos en todo el país. Eso representa el 15% del electorado. Pero, como tú bien estabas diciendo, hay 4 estados bisagra o 4 de los estados donde está muy competida la elección, donde los votantes latinos pueden ser determinantes. Entre ellos son Arizona, que hay 1.3 millones de votantes latinos. Pensilvania hay casi 600,000. En Nevada hay 450,000. Y en Georgia hay 435,000. Entonces, en todos estos 4 estados,
las encuestas muestran que hay un empate técnico entre la candidata Harris y el expresidente Donald Trump, así que los votantes podrían marcar la diferencia. Sí, es muy interesante los datos que nos das porque cualquiera de estas cantidades en esos estados supera por mucho la diferencia entre los dos partidos en la pasada elección y quizá también en la anterior. Exacto. En Arizona, por ejemplo, la elección pasada ganó Joe Biden por 11,000 votos y hay 1.3 millones de votantes latinos. En Georgia fueron 12,000 votos de diferencia y hay 435,000 votantes latinos. En Pensilvania fueron 81,000 votos de diferencia y hay casi 600,000 votantes latinos. Entonces, en estados donde las diferencias son tan pequeñas, las cantidades de votantes latinos, aunque representen un porcentaje más o menos pequeño del electorado, como en Pensilvania, que son solo el 6% del electorado, las diferencias son tan cercanas que pueden marcar la diferencia. En Pensilvania, por ejemplo, los votantes de origen puertorriqueño van a marcar una diferencia muy importante, especialmente dado que en la última semana hay mucha energía en contra de Donald Trump por parte del electorado puertorriqueño por los chistes de mal gusto que se hicieron en uno de los eventos de Donald Trump el domingo de la semana antepasada, y eso ha energizado muchísimo a los votantes puertorriqueños, que son en Pensilvania más de 300,000 según nuestros datos. Entonces esos comentarios podrían marcar la diferencia y ya vamos a ver el martes cómo salen los resultados. ¿Tú crees, todos los ojos están volteando a Pensilvania por ser el estado que podría decidir la elección? ¿Tú crees que el incidente del Madison Square Garden, donde un comediante llamó isla de basura a Puerto Rico, podría convertirse al final en un hecho determinante por el peso que tiene el electorado puertorriqueño en ese estado, Rodrigo? Pues mira, hay tantos factores que determinan si alguien sale a votar o no, que es muy difícil decir que este evento específicamente podría marcar la diferencia. Pero, según lo que vemos ahorita en energía y lo que hemos visto en una encuesta nueva que salió en Univision, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, los votantes puertorriqueños, muchos que estaban pensando no votar y algunos que estaban pensando votar por Donald Trump en Pensilvania, están diciendo ahora que van a salir a votar por Harris solamente por esos comentarios en ese evento. Entonces sí puede marcar la diferencia. Yo no me atrevo a decir definitivamente que este evento, únicamente este evento, dado que en una elección pues hay muchísimos factores que motivan o desmotivan a la gente a salir a votar, pero lo que estamos viendo en cuanto a números de encuestas y cuánta gente está saliendo a votar, la energía de celebridades puertorriqueñas, de personalidades del deporte artístico, etcétera, de origen puertorriqueño que están motivando a todos a salir a votar en contra de Donald Trump, podría ser que marque la diferencia. Pues sí, va a estar en este concierto de apoyo a Kamala Harris, Ricky Martin, entre otros artistas. Oye, ¿a qué se debe que una parte del electorado latino pues ya haya dejado de apoyar de manera tan sólida a los demócratas y que incluso pues haya manifestado su simpatía con Trump? ¿Qué están viendo estos latinos que han cambiado de preferencias o a lo mejor son votantes nuevos que pues no votaban antes, no tenían 18 años o no se habían hecho ciudadanos? ¿Cómo caracterizarías a esta parte del electorado latino creciente, de acuerdo con las encuestas, que apoya a Trump? Bueno, hay varios segmentos que han, como tú dices, es una mezcla de gente que cambió de opinión, digamos, de votar antes por el Partido Demócrata y ahora votaron por el Republicano, y gente nueva que va a salir a votar. ¿Cuáles son esos segmentos? Un grupo importante son personas que son cristianos no católicos. Entonces, son cristianos no católicos que están muy motivados porque en la presidencia de Donald Trump se nombraron a los magistrados de la Suprema Corte que
eliminaron el derecho al aborto nacional. Y muchas de las políticas de Donald Trump están muy apoyadas por ese grupo, que es un grupo cristiano bastante conservador. Pero también hay un segmento en el que el liderazgo y el estilo de Donald Trump, que muchos calificarían de autoritario, para algunos votantes latinos les resulta, digamos, un poco de nostalgia a ese liderazgo, digamos, inamovible, fuerte, un poco pues sí, que no se, digamos, que no se dobla entre muchas cosas. Entonces hay un porcentaje de votantes latinos que está mostrando eso, y también el tema de la economía, ¿no? En cualquier país del mundo, un gobierno que durante su gobierno tiene alta inflación, es muy difícil sostener que la economía está yendo bien, porque la inflación es algo que le pega a la mayoría de la gente, y que la mayoría de la gente está viendo todos los días los efectos de la inflación en su bolsillo. Entonces, mucha de la gente piensa que durante la presidencia de Donald Trump la economía iba mejor, principalmente por el tema de la alta inflación durante la presidencia de Biden, aunque la inflación de la presidencia de Biden no haya sido causada por sus políticas públicas. Lo que le pega a la gente es lo que ellos ven al momento de pagar su súper o de pagar la gasolina, etcétera. Entonces, en un contexto económico de alta inflación, es muy difícil que los votantes, digamos, vean que quizás la inflación no fue causada por Biden y están culpando al gobierno de Biden y por ende un poco a Kamala Harris de la alta inflación. Y al mismo tiempo piensan que durante la presidencia de Donald Trump la economía iba mejor. Entonces son tres factores importantes. Digamos, uno tiene que ver con temas sociales y de conservadurismo, otro tiene que ver con temas económicos, y otro tiene que ver con el estilo de liderazgo de Donald Trump que sí le llama la atención a algunos votantes. Pues apuntes muy interesantes, Rodrigo, para entender el comportamiento del electorado latino y también el peso que puede tener en las elecciones del día de mañana. Te agradezco mucho, te mando un abrazo desde Washington. Gracias, igualmente, muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias a Rodrigo Domínguez Villegas, director del Latino Data Hub de la Universidad de California en Los Ángeles.